Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Mercadotecnia y de Negocios Internacionales, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Valor agregado y sustentabilidad de las empresas después del COVID. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la doctora María Eugenia de la Rosa, profesora investigadora de la Academia de Contabilidad Superior de la Universidad de Sonora. Al doctor Octavio Hernández Castorena, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Al doctor Francisco Aybar Campos, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al doctor Andrés Morales Alquicira, profesor investigador de la UAM Xochimilco. De igual manera agradecemos al doctor Hugo Martín Moreno Zacarías, profesor investigador en la Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Universidad de Colima. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales y presidente de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad. De igual manera, les anunciamos que posteriormente podrán consultar en www.webinars.qca.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora dejo en el uso de la voz al doctor José Sánchez Gutiérrez. Muy buenos días, tengan todos ustedes. María Eugenia, Octavio, Francisco y Hugo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este webinar. En este webinar vamos a hacer algunas reflexiones referentes a lo que es el valor agregado y sustentabilidad y sus impactos en las organizaciones después del COVID. Una de las cosas o elementos que no vamos a comentar, primero voy a iniciar por lo que no vamos a hacer, es comentar qué efectos va a tener el COVID, porque todavía no lo sabemos, no sabemos qué efectos vaya a tener en total. A veces somos agoreros y nos ponemos a querer adivinar el futuro, pero sí podemos plantear condiciones con base en lo que va hasta este momento y a las circunstancias de cambio de paradigma al que nos vamos a enfrentar. Ahí sí podemos opinar de cómo replantear cada elemento. Y precisamente en ese primer elemento, quisiera preguntarle a nuestros panelistas, ¿cuál es la diferencia o existe diferencia o es lo mismo el valor agregado o la creación de valor en las organizaciones? En ocasiones lo decimos como si fuera similar, en ocasiones se maneja como si fuese diferente. Entonces, quisiera iniciar preguntándole a Octavio, ¿cuál es su opinión respecto al valor agregado y la creación de valor? Sí, buen día a todos. Bueno, hay que resaltar que la parte del valor agregado es todo aquello que el cliente no espera. Cuando el cliente adquiere un producto o un servicio, ya lleva valores intrínsecos, como es el caso de la calidad, las garantías, la marca, la presentación, y es precisamente por la razón que adquiere ese producto. Entonces, el valor agregado es todo aquello que no viene implícito y son cosas extras. Pudiéramos pensar en el servicio postventa, en un servicio de mantenimiento extra, en un proceso de asesoría, en una cuestión de apoyo a la financiación. Y entonces hay otros detalles que hacen que el valor sea más agregado al cliente, como es el caso de la rapidez del servicio, la atención. Podemos pensar, por ejemplo, la adquisición de un equipo especial en el cual alguien nos puede hablar de la parte técnica, alguien de la parte estética y alguien de la parte financiera. Entonces, el cliente no se da cuenta, pero tuvo tres condiciones diferentes, con personas diferentes, y eso es una atención muy especializada que sin duda una sola persona lo puede hacer, pero la diversificación y la especialización le puede dar esa atención especial al cliente. Y obviamente la cuestión de los detalles, no precisamente es un súper regalo, que sea algo muy costoso, pero sí puede ser algo que sea un detallito
una simple atención, un simple mensaje, un simple estar atento a la compra, a cómo quedó el servicio instalado. Y justamente yo en estos días tuve que hacer algunas compras y noté esas dos cosas, donde me tuvieron horas enteras a ver a quienes me atendían y en otro momento, incluso hasta de aceptarme producto que me quedó de más y me lo cambiaron por otro que sí voy a usar. Entonces, yo esperaba llegar y que me dijeran que no y hacer otra compra. Sin embargo, la grata sorpresa de hacerme sentir bien como cliente y por supuesto que esto ya genera la parte de la recomendación y la parte de volver a, y quiere decir que aquí se adquieren valores, se adquiere confiabilidad y una especial atención con este tipo de organizaciones. Bien, María Eugenia, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué respecto a lo que mencionó Octavio o respecto a lo que tú opinas respecto a este concepto de valor agregado y creación de valor? ¿Qué nos puedes decir? Sí, buenos días. Muchas gracias primero por la invitación a la Red Internacional de Competitividad y particularmente al doctor José Sánchez. Gracias por esta oportunidad. Bueno, mira, con respecto a la pregunta que nos haces, a mí me parece que el valor agregado tiene diferentes enfoques, ¿sí? Entonces, el valor agregado desde el punto de vista contable vendría siendo la diferencia entre lo que es mi costo y lo que son mis ingresos. O sea, ese es mi valor agregado, donde va implicado mi utilidad marginal y lo que es el crédito mercantil que el cliente está pagando por adquirir mi producto. Desde el punto de vista de mercadotecnia, tal vez me meto en un terreno que no es el mío, pero sería aquello que atrae a mi cliente, aquello que atrapa a mi cliente por el producto o servicio que yo estoy ofertando. Y bueno, ¿cómo voy a crear este valor? Bueno, tengo que considerar la implicación de innovación dentro de mi producto y tengo que otorgarle a mi producto un valor añadido que le dé un beneficio adicional. Y bueno, que de alguna manera mantenga a este cliente a mi lado, o sea, me permita crear una conexión con mi mercado y sea este valor agregado el motivo por el cual sigue siendo mi cliente potencial, ¿no? Así en términos generales. Ok. Francisco, hemos escuchado dos opiniones al respecto de lo que es valor agregado y creación de valor. ¿Cuál es tu criterio? Tú como gente del campo de la economía, ¿qué nos puedes referir? ¿Cuál es tu criterio? Sí, doctor. Antes de iniciar, me gustaría agradecerle la invitación a usted, a la red y al comité organizacional del panel. En términos económicos, como bien lo comenta, me gustaría empezar primero por la creación de valor. La creación de valor es una actividad que generan las unidades económicas individuales, principalmente con la finalidad del intercambio. La creación de valor, por lo tanto, depende del trabajo, de los implementos que se invierten en el proceso productivo y del intercambio económico que se da en el mercado. Para mí eso es creación de valor. Ahora, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren estos bienes o servicios al ser transformados en un proceso productivo. Es muy importante destacar que esta transformación se realiza con la finalidad de adecuarlo a los requerimientos que tienen los compradores. Dicho eso, la ventaja que tiene económicamente el comercializar un bien con valor agregado es que genera más empleo, genera más ingresos, responde específicamente a las preferencias del consumidor, tiende a diferenciarse fácilmente, tiene una vida útil más larga y utiliza subproductos que también pueden ser comercializados. Ahora, la comercialización de estos bienes en el contexto actual es sumamente importante, ya que tendrán un papel preponderante en el crecimiento y en el desarrollo económico de nuestro país en el largo plazo. Dicho esto, no basta con sí mismo por la comercialización, sino que el valor agregado directo e indirecto que tengan nuestros productos tengan un alto contenido nacional. Esta contención de valor en los bienes permitirá dinamizar el mercado interno y dinamizar la demanda agregada nacional. Gracias, Francisco. Finalmente, sobre este mismo tema, sobre este mismo cuestionamiento, esta misma reflexión, Hugo, ¿qué nos puedes
decir, ¿qué nos puedes opinar respecto a esto de valor agregado, creación de valor? Bueno, primeramente, muchas gracias, doctor, por la invitación y a la REC también. Hablando de eso, sí, a manera general, se presentan dos situaciones. Uno es en el valor agregado, el distingo competitivo. El distingo es las características propias del producto que previa a una investigación de mercado se establecen esas condiciones, colores, texturas, funciones, tamaños, precios por los cuales las personas lo van a comprar. Entonces ya hay una relación entre la relación entre el precio. Entonces hay una unión y también hay otra complementariedad dentro de crear un valor que es la ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva es la relación, el extra que vamos a dar. Ya tenemos los atributos tangibles en un producto dado, entonces podemos ver un valor intangible, como ya había mencionado el doctor Octavio, que puede ser la rapidez del servicio, la eficiencia del servicio, la temporalidad del servicio, en la cual nos permite a nosotros establecer una serie de valores para crear una relación de cliente, porque muchas veces hay compradores ocasionales, ¿no? El comprador ocasional es el que compra la primera vez para probar, dice, a ver, llena mis satisfactores de precio, de calidad, de oportunidad, y lo compro. Y si no, lo quito. Entonces yo le digo a mis alumnos, aquí tenemos que hacer clientes perdurables, no tenemos que hacer clientes ocasionales. Entonces tenemos que reunir la relación entre el valor, ¿sí? Y las ventajas, ¿no? ¿Qué funciones conjuntas me va a dar como un servicio integral? Ok, Hugo. Bien, este primer elemento es precisamente de lo que se va a tratar esta sesión, pero hay un segundo elemento importante referente a la sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, a veces la comparamos o la diferenciamos o no la diferenciamos de otros conceptos. Para ello, les preguntaría a nuestros panelistas, ¿hay diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad en virtud de que en diversas ocasiones se considera como si fuese lo mismo la sustentabilidad y la sostenibilidad? Doctora María Eugenia, si quisieras comentarnos. Sí, muchas gracias. Pues mira, si son lo mismo, todavía está el debate en la mesa, ¿no? Estamos, los que trabajamos esta línea de investigación de sustentabilidad y sostenibilidad, no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, si revisamos lo que son el nacimiento y cómo ha ido creciendo y cómo se está ejerciendo realmente la sustentabilidad y la sostenibilidad, sí encontramos diferencias, ¿no? Según el enfoque teórico, la sustentabilidad surge como una protesta al informe Brundtland del daño a la seguridad ambiental. Y bueno, se plantea la importancia de las tres dimensiones, la dimensión social, la dimensión ecológica, la dimensión económica, con la intención de lograr una justicia social para futuras generaciones, ¿ok? Esa es una primera propuesta, una demanda de alguna manera social que está implicándose para que cada quien adopte su compromiso con la sociedad, con la comunidad y con su propio consumo. Pero ya en el transcurso del tiempo, se observa la importancia de que además de ser sustentable, sea sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que además de poder tú atender estas tres esferas de relación, empieces tú a pensar en cómo te vas a mantener trabajando. ¿Por qué? Porque se ve como que la intención de atender lo ambiental, de atender lo social y lo atender lo económico, te puede desviar de tu fin principal, que es mantenerte trabajando, ¿no? Entonces, ahí empieza una primera diferencia, ¿no? Entre lo que es sustentable, que es algo muy puro, muy decidido a proteger los recursos naturales, la economía, la comunidad, y por el otro lado, la sostenibilidad, que está muy dirigido al enfoque económico, ¿no? O sea, de que el desarrollo, la teoría desarrollista, donde es seguir trabajando a costa de lo que sea, y dentro de esto se empiezan a unir los conjuntos de qué es equitativo, de qué es soportable, de qué es viable,
Y esa es la diferencia básica entre lo que es sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Se considera entonces que es sostenible cuando logra conjuntar el interés de las tres esferas, la ecológica, económica y social, pero además logra ser equitativo, viable y soportable. Y en ese sentido se maneja como sostenible. Pero ya en la práctica, ¿qué está pasando? En la práctica se ha vuelto un discurso retórico. Entonces, cada quien lo interpreta a su manera. De manera que el desarrollo sustentable llega a final, reconocido por la ONU, con su desarrollo sostenible, con sus objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en donde la intención es atender las diferentes esferas de las comunidades que han sido afectadas, el entorno social, el entorno económico, son 13 objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, pero sin embargo sigue siendo como predominante el comportamiento de las entidades o las empresas que mantienen que sostenible es poder seguirlo haciendo. Y el poder seguirlo haciendo es a toda costa, o sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, sí hago como que atiendo lo social, hago como que atiendo lo ambiental, pero yo me sostengo trabajando en mi horizonte de trabajo, en mi horizonte de vida, y sigue la controversia. O sea, el debate es muy fuerte todavía entre los que trabajamos esta línea. ¿De qué estás de acuerdo, no? O sea, ¿es sustentable, es sostenible? ¿De qué estamos hablando? Sin embargo, también dependiendo de la comunidad académica donde tú estés trabajando, es el tono que utilizas, ¿no? O sea, si estoy hablando de la comunidad europea, de la comunidad latinoamericana, el concepto sostenible abarca todo. Y por el lado de nosotros, el concepto sustentable abarca como el inicio o el interés de poder hacer. Bueno, entonces yo creo que teóricamente sí hay una diferencia, sí hay una conjunción de intereses, pero la interpretación que se está dando ya es a comodidad de cada quien. O sea, cómo estamos viendo la sostenibilidad, es seguir haciendo, o cómo estamos viendo la sostenibilidad con sustentabilidad. O sea, es proteger y atender realmente la justicia social para el futuro. Entonces, así como cerrando más o menos, el debate sigue en la mesa. Muchas gracias. Sí, gracias Mario. Hugo, ¿cuál es tu opinión respecto a estos par de conceptos entre sustentabilidad y sostenibilidad? Ahorita María Eugenia explicó muy bien cómo nace de la parte del concepto de sustentabilidad y cómo se ha ido evolucionando. ¿Tú qué opinas respecto a este elemento? Mira, yo creo que ahora estamos llegando a un punto en que tenemos que unirlos. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad es una relación como una doctora entre nuestro espacio, nuestras necesidades y conservar el medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí va una creación, que estamos hablando de la creación de valor, también ya va productos que sostengan esto. Entonces, muchas veces ahora la gente ya, muchas veces hay ciertas partes que la gente quiere una conciencia ecológica y ese valor agregado se está dando también el origen de materias, el origen de los procesos. Entonces, por eso ya hablamos lo que se decía las empresas socialmente responsables, que no sea beneficiada, no sea maleficiada. Entonces, aquí ya la relación va de que la gente está empezando el comprar el más allá, ¿sí? Más allá de dónde vienen los productos y cuál es el origen, y también crear una conciencia de que al momento que yo compro las cosas, los objetos, me satisfacen a mí, satisfacen al trabajador con buenos empleos, buenos salarios, satisfacen al inversor a obtener buenas ganancias y satisfacen a las comunidades alrededor donde están los sistemas de producción que tengan un beneficio social. Entonces ahí lleva una relación más integrista de mi punto de vista. Bien, Hugo. Octavio, respecto a este par de opiniones que has escuchado y lo que tú consideres, ¿qué relación o interrelación hay entre la sustentabilidad y la sostenibilidad en las organizaciones? Y terminando, nada más te agradecería, Octavio, si pudieras, cuando termines de hacer tu participación, si pudieras poner tu micrófono en silencio. Correcto, bien.
En la parte sustentable, es muy importante resaltar que pretende crear estrategias con enfoque prospectivo para que en el futuro las futuras generaciones, bueno, tengan otras condiciones de vida más favorables. Y para eso es importante, pues, tener mucho sentido de responsabilidad, de ética y de buen uso de los recursos materiales o de los recursos del entorno. En ese sentido, la parte de la dimensión de medio ambiente debe de estar cuidada de manera correcta y desde luego con sentido social. Pero por otro lado, la parte sostenible refiere a que se planteen otro tipo de estrategias diferentes para que esto pueda conservar aquello que pueda hacerse como un plan de mejora y que esto mismo pueda generar las propias, pues en este caso pueden ser energías o el propio sistema que se vaya a implementar con la parte de la sustentabilidad. Y en esta parte estaríamos atacando la parte económica. Esto quiere decir que si las estrategias que se prospectan están bien diseñadas, entonces la parte sostenible puede tener un buen resultado en el futuro. Sin embargo, estoy de acuerdo, como dice la doctora de la Rosa, hay bastante confusión y bastante polémica en este sentido, y me atrevería a pensar que haría falta una alta dosis de una ecoalfabetización para que se pueda pues, maximizar qué sentido tiene el uso o la intervención en la parte sostenible y sustentable. También, como lo comentaron, en los objetivos del desarrollo sostenible, hay por ahí, para mi juicio, cuatro de los objetivos, que sería el 7, el 11, el 13 y el 15, que tiene que ver con energías renovables, con el buen uso de la parte de las ciudades sostenibles, con el buen uso de los entornos y sobre todo que toda la parte que nos rodea siempre hay algo que puede ser de utilidad. En este sentido, creo que en el futuro inmediato, una vez que pase este proceso que nos aqueja, las empresas deben voltear a ver qué parte pueden empezar a mejorar. Para eso se requiere mucha observación, mucha responsabilidad, mucha ética y un equipo de trabajo pues a todos los niveles, desde la gerencia hasta la persona que le pedimos el apoyo a los servicios de limpieza. Ok, Octavio, gracias. Francisco, ¿cuál es tu criterio, tu opinión al respecto a este tema? Concuerdo, para empezar, con lo vertido por los doctores miembros del panel. Efectivamente, tradicionalmente los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad se utilizan como sinónimos. Richman, en su obra de 1995, dice que el origen de esta problemática es un problema de traducción de la obra original. Sin embargo, conforme han pasado los años, los conceptos teóricamente han tendido a diferenciarse y aún está en debate. Es decir, no está la última palabra de la diferencia definitiva entre sostenibilidad y sustentabilidad. Sin embargo, me gustaría hacer referencia, en mi opinión, a los últimos términos que hacen diferentes a los conceptos. Para empezar, sostenibilidad conlleva la satisfacción de las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir las suyas. Entonces estamos viendo en una planeación hacia largo plazo en el manejo de los recursos naturales. Evidentemente, parte del debate está en esta definición, ya que aparentemente se le ha dado más peso al término económico que al término de un aprovechamiento realmente adecuado de los recursos y que se preocupe por la sociedad. Al respecto, la sustentabilidad, por lo tanto, implica un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, en donde realmente exista una armonía entre los conceptos económico, social, ambiental, cultural y de valores de la sociedad. El meollo del asunto o la clave en el término de la sustentabilidad está en esa transversalidad armónica entre los conceptos. Esa para mí es la esencia de la diferenciación entre los conceptos.
Ahora, desde el punto de vista de las unidades económicas, lo que implicaría es que se generen bienes o servicios pensando en satisfacer necesidades, pero también teniendo en cuenta al medio ambiente y al desarrollo de la sociedad, lo que se concatena con la responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad de las empresas. Eso es cuanto. Bien, bueno, llevamos ya comentados y definidos lo que es la responsabilidad social, lo que es, la sustentabilidad, la sostenibilidad, algo de lo que es de algún criterio general de responsabilidad social, valor agregado, valor al cliente. Uno de los elementos que debemos de cuestionarnos es cómo otorgar valor agregado. Estamos inmersos en procesos de cambios de paradigma que nos van a llevar a nuevas condiciones globales, nuevas condiciones económicas, nuevas condiciones de mercados, en los cuales precisamente el valor agregado va a ser un valor importante que el que se otorgue dentro de la sociedad. Para las empresas mexicanas, ¿qué reflexión podrían hacer a ustedes respecto a lo que sería o lo que puede ser otorgar valor agregado en las actividades que vamos a realizar después, en este momento, con la problemática que estamos teniendo desde el punto de vista de salud y económico, a lo que va a suceder en el mediano plazo? ¿Cuál sería su perspectiva, su prospectiva de cómo otorgar valor agregado las empresas hacia el usuario? Empezaría con Hugo. Bueno, aquí sí, eso sí es una cuestión muy importante porque realmente tenemos un problema ahorita de la epidemia y la epidemia, el problema es de que no sabemos cuándo termina, no sabemos qué tantas repercusiones va a haber. Ya tenemos repercusiones sociales, repercusiones de higiene. Entonces, dentro de a corto plazo, pues la higiene es primordial y tenemos que utilizar sistemas o medios adecuados para generar higiene y generar salud. Entonces, yo creo que los sistemas de relación, de conocer el saber y el establecer nuevos sistemas en el cual nos permita, dentro de nuestros nuevos parámetros, tener una buena calidad de vida. Entonces, esto va a depender de que también tengamos que hacer, modificar nuestras actuaciones dentro del consumidor, como por ejemplo, ya no hay una relación de contacto, ¿no? Entonces, la relación de contacto, la relación de vivencia, de contacto hasta físico, ¿no? Tenemos el caso de la gente ya más grande, ¿no? Que dice, no, a mí no me des una tarjeta, a mí dame el dinero, yo quiero el dinero. Sentido de pertenencia de que al tiempo. Las juventudes actuales, el sentido de pertenencia, ¿dónde es? La tarjetita, ¿no? Pásame la tarjeta, pásame. Entonces yo creo que debemos de tener ahora una percepción de cómo llegar al cliente, pero sí estableciendo siempre los sistemas sanitarios. Entonces aquí estamos hablando ya de las relaciones, por ejemplo, ya hay drones que entregan productos, ya hay el telemarketing, ya hay videos, canales propios de televisión de puras tiendas. Entonces las relaciones se están haciendo un poco más lejanas, pero al mismo tiempo ya hay tiendas especializadas. Hace poco mi hija, ¿no? Mi hija, pues, la verdad es grande de tamaño, entonces dice que entró a una tienda china en internet en que le piden todas sus medidas. Entonces le pasan sus medidas, entonces ella le dice, tú eres talla esta y eres este tipo de talla, y entonces le pasa los modelos. Entonces ahí llena también qué edad tiene, el color de su piel, en dónde está, en qué país, y le hacen una sugerencia de diferentes modelos adecuado a lo que ella quiere. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una comunicación a distancia, estamos hablando de un conocimiento del cliente, pero no estamos perdiendo la perspectiva de quién es la persona, que eso es lo importante y que es cómo quiere las cosas y cuándo quiere las cosas. Entonces, de ahí tenemos que seguir
con una relación de establecer sanidad, salud, pero también con un contacto constante y personalizado. Bien, Hugo. Francisco, ¿cuál es tu opinión a este respecto con relación a al valor agregado que pueden dar las organizaciones? Sabemos muy bien que en estos momentos y de aquí en adelante, la inteligencia artificial va a tener un rol importantísimo. Asuntos como el que mencionaba Hugo, donde te van diciendo, te van llevando ya automatizadamente al qué edad tienes, de qué país vienes, cuáles son tus colores favoritos, cuáles son tus gustos generales. Esto es, analizando un poco la conducta como consumidor, se puede llegar a una perspectiva de qué requerimientos podrías tener. Eso sería, digamos, un elemento, pero tu opinión es, ¿qué tienen que hacer las organizaciones o cuál sería esos elementos de valor agregado que se tendrían que generar tanto en estos momentos como en los momentos de mediano plazo? Muchas gracias, doctor. Mire, yo considero que las empresas deberían de empezar por diseñar estrategias de gestión más sustentables. La actual crisis económica por la cual atraviesa México y el mundo genera shocks en la oferta y en la demanda agregada. El Estado mexicano, a través de la política monetaria y la política fiscal, ha diseñado una serie de estrategias que permitirán de alguna manera solventar gran parte de las dificultades económicas que vienen en el corto, mediano y largo plazo. Pero también se requiere que las empresas jueguen un papel mucho más estratégico y tomen en consideración algunos elementos, como primero, estar bien informados; dos, que cumplan con todas las disposiciones sanitarias; tres, que sean capaces de adaptarse y generar estrategias creativas e innovadoras de acuerdo a las nuevas tecnologías del conocimiento, a las redes sociales. Se debe de buscar consolidar una empresa digital con la finalidad de atender los nuevos requerimientos de los patrones de consumo. También se debe de aprovechar más el trabajo a distancia, ¿sí? Llevar de manera rigurosa un registro contable para aprovechar también de mejor manera los apoyos gubernamentales y las facilidades crediticias que otorgan los bancos. También en esa lógica, que tengan la capacidad de negociar y establecer acuerdos con arrendadores, proveedores, trabajadores. Desde el punto de vista mercadológico, se debe de utilizar la seguridad y la limpieza como punta de lanza del marketing mix, ¿sí? También se debe de fomentar el uso de medios electrónicos y se debe de demostrar en todo momento una alta responsabilidad con la sociedad. Y en esa responsabilidad con la sociedad tenemos que empezar a transformarnos y formalizar nuestras actividades. Es decir, en la medida que se incremente la informalidad, como lo manifiestan los informes internacionales, que se prevé un incremento de la informalidad en el 60% de la población ocupada, la vulnerabilidad, el número de contagios incrementará. Entonces, una estrategia fundamental es brindar acceso a los servicios de salud a los trabajadores. Con esto estaremos protegiendo no solamente a los empleados, sino a los empresarios y a la sociedad en su conjunto. Por eso reitero, es necesario tener una visión global desde el punto de vista de la gestión empresarial, donde el ambiente, la sociedad y la interacción sea un elemento clave. Es cuanto, doctor. Gracias, Francisco. María Eugenia, ¿tú qué nos puedes decir referente a estos puntos de vista y a este cuestionamiento de cuál es la reacción o las actividades, las estrategias, las perspectivas que deben de generar las organizaciones para otorgar valor agregado a la sociedad? Bueno, yo primero quisiera hacer un pequeño paréntesis. O sea, esta situación de la pandemia nos puso
a la vista nuestras debilidades y puso a la vista nuestras capacidades. O sea, nos está probando y el reto es importante porque no nada más a nivel personal, sino las propias empresas están demostrando su capacidad de adaptación, su capacidad de crecimiento y de cómo pueden enfrentar la situación que se está viviendo. Dentro de este reto, desde antes del reto, de antes de la pandemia, ya existía al interior de las empresas la necesidad de crear un valor agregado. Es decir, aquel valor económico, aquel valor que tú le das a tu producto o servicio y que de alguna manera mejora el producto o servicio y que va a generar, además de tus ganancias, va a generar un cliente contento, un cliente que recibe más allá de lo que buscaba y que es producto de la innovación, de la creatividad, de la capacidad de adaptación, de la capacidad de respuesta de la empresa. Bueno, entendiendo esto, bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a poder enfrentar la situación actual? Bueno, lo esperado dentro de lo que es el aspecto de sustentabilidad es que tú funciones con racionalidad, o sea, que sea racional en el uso de tus recursos, que protejas a tu personal. Entonces, ahorita es uno de los focos que se prendió. Estás protegiendo a tu personal. Y esa protección de tu personal es tu capital intelectual, es tu capital humano y es el que te permite trabajar. Entonces, estás obligadamente reconociendo la importancia de un elemento, de un factor importante para ti, ¿no? Y este factor importante, este capital humano, puede dar valor agregado a tu servicio, o sea, es el que permite, el que atiende, el que da información, el que asesora, o sea, no nada más es el producto, sino es todo lo que envuelve lo que es mi propio mercado, mi propio consumidor, y que hace que se sienta confortable conmigo. Si bien es cierto, es importante manejar la tecnología, pero primero tenemos que tener muy claro qué estamos haciendo, o sea, a qué nos dedicamos, por dónde vamos, a dónde queremos llegar, a dónde puedo llegar, cuáles son mis capacidades, y dentro de estas capacidades, ¿dónde está mi racionalidad? ¿Cuáles son mis conductas sustentables que han surgido de facto, o sea, de por hecho, yo los trabajo? ¿Cuáles son mis disposiciones psicológicas para poderlo hacer? O sea, porque, bueno, habrá situaciones tradicionales que tengan disposiciones psicológicas diferentes, que tengan conductas diferentes y que no me permitan entender mi valor agregado como una estrategia de mercado, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba hace poco en una conferencia, así en el estilo webinars que estamos ahorita, cómo un empresario se preocupaba de que ahora, a raíz de esta pandemia, tenía que invertir, fíjate, gastar en equipos de protección para sus empleados. ¿Y cuáles eran sus equipos de protección? No, pues las máscaras, los guantes, y esa era su gran preocupación, ¿no? O sea, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, va a ser una situación de moda que en cuanto haya una baja de control, esto se olvide o nos acostumbremos a que esta situación de protección a mi propio personal debe ser diferente o puede ser relajado. Entonces, tenemos ahí que ver que dentro del mismo valor agregado es la protección del capital intelectual. Entonces, ¿cómo lo voy a proteger? Bueno, teniendo ciertas disposiciones para trabajarlo, ¿no? Y claro, desarrollo tecnológico, eso sí, definitivamente. Saberlo usar, adaptarme al tiempo y adaptar las necesidades del consumidor. Y bueno, de esta desadaptación de necesidades del consumidor, bueno, vamos a ir considerando dentro de nuestra temática de valor agregado con sustentabilidad, cuáles son los elementos significativos que realmente logran imponerse más allá de la pandemia, o sea, que debían de existir en mi propia empresa, pero que ahorita con esta llamada de atención, este campanazo que nos dio la vida, nos hace ver la importancia de innovación, la importancia de creación de valor y la importancia de proteger mi capital intelectual y de proteger a mi recurso humano. Entonces, a mí me parece que hay que responder en ese sentido. Mi valor agregado no va a ser nada más para el consumidor, va a ser para mi propio personal, para mi público interior, y lograr que este público interior crezca conmigo en esta hazaña de poder enfrentar con innovación, con inteligencia, usando nuevamente las tecnologías que están disponibles y proponer un nuevo camino. Entonces, por ahí pienso yo que puede ser la creación de valor agregado, el dar mi producto más allá de lo que el producto se espera y que además el cliente quede satisfecho porque recibió más allá de lo que esperaba
y también mi cliente interno, mis trabajadores, están protegidos no nada más por situación de moda, ¿no? Sino por situación convencida, o sea, que realmente yo tengo la conciencia clara de qué debo de proteger y por qué y cómo debo de protegerlo. Listo, muchas gracias. Gracias, Mario. Sobre este mismo tema, Octavio, ¿qué nos pudieses comentar, qué pudieses reflexionar sobre este tópico? ¿No? Si le pones, si prendes tu micrófono. Listo. Bien, pues muy acertados los comentarios de los compañeros panelistas. Por supuesto que concuerdo con cada una de sus puntualizaciones. Yo quisiera centrarme en algo importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Taichi Ohno hace una propuesta desde la plataforma de Toyota de las famosas 7 mudas o 7 grandes desperdicios, que creo que pueden ser de gran utilidad para las empresas que están buscando diversificar su valor agregado y dar algún plus a sus clientes, porque esto no va a ser un gasto extra que vayan a generar y que les vaya a afectar en su parte económica, contable, financiera. Para ello necesitan darle una buena indagación, un buen análisis, un buen diagnóstico a todo lo interno, que es donde pudieran estar los costos ocultos, las fugas, y me refiero, por ejemplo, a la parte de la sobreproducción. El señor Ohno no recomienda estar reproduciendo, tener producto de más, a lo que se le llama la sobreproducción, para ver en qué momento se puede vender. Esto nos va a afectar a temas de almacenaje, y cuando este producto lo saquemos, yo hace rato mencionaba que uno de los detalles de darle ese valor al cliente es la apariencia y el buen producto y el buen servicio. Entonces, si vamos a generar producto que tengo años en el almacén, pues no va a estar en las condiciones adecuadas. Y con esto, también el control de los inventarios. Esto debe de tener una fluidez, un acomodo, un buen orden, una buena limpieza, una buena clasificación, para que se sepa exactamente dónde está el producto, no se hagan compras de más, porque también el tema de la proveeduría merece como un punto aparte, una atención aparte, por los temas logísticos y los temas de gestión. Por otro lado, las pérdidas de tiempo, las pérdidas por estar retocando material, esto, por un lado, son productos defectuosos, pero por otro lado, es producto que se puede salvar. Entonces, es una reinversión de tiempo por estar haciendo estos retoques, estas revisiones, que como quiera, si son en planta, está bien, pero cuando ya hay que hacer campaña, ir a las empresas donde se vendió el producto o algún otro tipo de campaña, pues esto genera bastantes problemas fuertes. Y también el tema de la elección de los transportes está muy vinculado con el manejo de los materiales, y para esto, en la parte interna, pues una buena distribución de layout, un buen análisis de tiempos y movimientos, la cercanía de las áreas, de tal manera que en la parte productiva todo pueda ser movible. En los procesos, los puntos de demora, pues son muy castigados para los aspectos de productividad, y estos deben de analizarse mediante pues ya los sistemas internos productivos. Entonces, en toda la parte interna de los procesos, si hay un buen control, un buen análisis, todos los puntos medibles que estén bajo un buen Gemba Canry, un buen control de campo, esto va a permitir que la empresa no pierda tanto recurso monetario, tanto recurso de materiales, y pueda tener pues números muy negros, ¿verdad? Para que entonces pueda tener opciones diversas de cómo generar de los detalles que yo hablaba hace un momento, o de las atenciones especiales, o aquellos valores extras que pueden ser tanto en el producto como en el servicio, o, ¿por qué no?, en la parte de las cortesías con los clientes. La idea es tenerlos, en el buen sentido, cautivos y sorprendernos totalmente. También, como decía la doctora, no es exactamente mi campo el marketing, pero qué mejor que tener enamorado al cliente de la diversificación de los productos, y que tenga la garantía y la seguridad de que los procesos internos están totalmente controlados. Y bueno, ya sería meternos en otro tipo de temas, pero el objetivo es meternos al cero defectos. Por supuesto que al cliente es cero defectos, pero qué mejor que se manejen de manera interna, y para eso
Se necesita una reingeniería y una capacitación igual a todos los niveles de la gente que participa en los procesos. Muchas gracias, Octavio. Dentro de estos elementos y dentro de estas reflexiones, cabe hacerse una pregunta. Las organizaciones, hablamos ya de cómo otorgar valor agregado. Iniciamos esta sesión haciendo una definición o una diferenciación, una comparabilidad entre sustentabilidad y la sostenibilidad. La pregunta que embonaría aquí es, ok, ya dijimos cómo las empresas pueden otorgar valor agregado, pero ¿cómo pueden otorgar valor agregado bajo un esquema de sustentabilidad? Cuidando el ambiente, cuidando la atención a la gente, cuidando a los proveedores, etcétera. ¿Cómo puedo dar valor agregado sustentable en la organización? Francisco, ¿quisieras iniciar? Con gusto, doctor. Siendo coherente como usted bien lo menciona, con toda la participación, las empresas, en mi opinión, pueden generar valor agregado en el contexto actual, haciendo suyos los conceptos de desarrollo sustentable y haciendo suyos los conceptos de responsabilidad social. Ello implicaría una transformación del paradigma de producción actual y más bien pensar en una producción responsable e integrada. ¿Ello qué implicaría? Un porcentaje significativo de las empresas en México son MIPYMES. Ello implicaría entonces educar, apoyar, orientar a estas empresas a desarrollar nuevas capacidades. Uno lo puede visualizar desde el inicio de la pandemia hasta el momento, cómo las MIPYMES han ido transformándose, han ido adaptando estrategias para proteger la seguridad tanto de sus trabajadores como de sus consumidores, mediante estrategias de cuidado sanitario. Pero también han ido evolucionando y han adaptado las nuevas tecnologías para ofrecer sus productos a distancia y hacer llegar el producto al consumidor. Estas son solamente por mencionar algunas, hay más, y dependiendo del territorio, es decir, el espacio, y dependiendo del giro o el sector, las estrategias son muy diversas. Sin embargo, la esencia de la generación del valor agregado es el beneficio al consumidor, y el consumidor actualmente cambió totalmente los patrones de consumo. Entonces, hay que adaptarse, hay que buscar nuevas estrategias. La teoría nos dice, hay que ser resilientes, hay que ser flexibles, hay que ser adaptables. Y en esa lógica, como punto general y tomando mi participación anterior, sí considero que la salud y la seguridad debe ser el eje nodal de la estrategia de marketing de las empresas actualmente, pero también la adaptación de la tecnología. Y todo esto no se daría si no existe una transformación en el paradigma de la gestión empresarial. Y de ahí mi insistencia. Necesitamos una nueva forma de visualizar la realidad, y creo que la teoría y los hechos en los países desarrollados y que se han adaptado fácilmente a este cambio es esa flexibilidad y esa nueva forma de pensar, gerencialmente hablando. Es cuanto. Gracias, Francisco. Este tema obviamente da mucha reflexión. Acabas de tú mencionar una palabra importantísima que nace de un artículo de Harvard Business School, la Harvard Business Review, donde habla de la resiliencia, donde precisamente las organizaciones es la capacidad o las personas incluso, la capacidad que puedes tener después de haber tenido un problema, la capacidad de superar esos problemas y salir adelante en el menor tiempo posible. Esto obviamente es un reto y va a ser un gran reto para empresas que en teoría ya habían decidido salirse del mercado y que a lo mejor con el tiempo van a decir regreso y voy a demostrar que esa resiliencia del fracaso me ayude a
salir adelante. María Eugenia, ¿cuál sería tu opinión de dar ese valor agregado con sustentabilidad? Sí, muchas gracias. Bueno, yo considero que el valor agregado realmente se refleja en la imagen corporativa. O sea, la imagen que tú lograste ante tu comunidad, ante tu mercado, está evidenciando lo que están percibiendo de tu comportamiento. Entonces, el valor agregado con sustentabilidad es de alguna manera empezar a entender, hacer una reflexión interna de cuál es tu lógica de funcionamiento, cuál es tu cultura de competitividad, cómo funcionas, cuáles son tus valores internos, cuál es tu código de ética, cuál es tu liderazgo dentro de la competitividad, dentro de la comunidad, tus condiciones favorables laborales, o sea, cómo está funcionando hacia el interior de tu propia empresa, de qué manera en el área donde yo estoy ubicado geográficamente, perdón, se respeta mi entorno, o sea, lo que es alrededor, el ecosistema donde estoy respetándolo, de qué manera lo demuestro, de qué manera estoy reflejando el interés que pongo en otro tipo de necesidades sociales de mi propia comunidad, qué apoyos sociales estoy dando, de alguna manera, de qué manera yo impulso el desarrollo de estas comunidades, qué tipo de alianzas estoy llegando para poder cumplir con esas necesidades comunitarias, con esa atención ambiental, con esa atención al ecosistema, de qué manera estoy entendiendo los temas sociales de interés que se están trabajando y cómo me correlaciono de manera adecuada con mis proveedores, con mi personal, con mis accionistas, inclusive con programas de desarrollo social. Entonces, de alguna manera yo estoy reflejando en este comportamiento, en estas conductas, mi propia imagen corporativa. Entonces, claro, hay muchos grupos de consumidores, pero dependiendo del tipo de consumidor al que yo trato de llegar, el reflejo de mi imagen corporativa, una imagen sana, una imagen preocupada por la comunidad, por el efecto que produce el consumo de mi producto, por la atención del ecosistema, otras necesidades sociales, son de alguna manera un poco más añadirle el interés a mi imagen corporativa y por lo tanto al valor agregado de mi producto o de mi propio mercado. Entonces, también yo considero entonces que finalmente la empresa tiene que hacer una revisión, un autodiagnóstico, primero de cuál es su situación, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, etcétera, etcétera, y poder ver cómo puede enfrentarlas de manera que saque adelante la protección del medio ambiente, la protección laboral, la relación comunitaria, la relación con proveedores, con terceros en general, y que refleje un funcionamiento sano, un funcionamiento interesado, no nada más en su propia actividad, sino en cómo va a encadenarse con toda la cadena de valor de su propio producto o con su propio ciclo de proceso económico dentro de la comunidad donde está. Entonces, cada aspecto que se va atendiendo va siendo un elemento de valor agregado. Y será la empresa la que elija aquella que es capaz de hacer, o sea, regreso a lo de las capacidades, porque es muy bonito el discurso, pero al momento en que tú empiezas a enfrentar la realidad de lo que tienes que hacer o lo que debes de hacer, no es viable para ti o no estás preparado para hacerlo, ¿no? Entonces, o finalmente no tienes la percepción de la situación. Entonces, ahí tienes tú que entender cuál sería tu posibilidad de generar el valor, además del producto, el valor intrínseco, el valor que refleja tu imagen corporativa dentro de tus posibilidades. Y si tus posibilidades no son por ahí, pues buscar una alternativa que sea paralela y que pueda de alguna manera apoyar la sustentabilidad, la imagen corporativa y por supuesto tu imagen de mercado y mejorar no tanto tu precio, cuidado con pensar que el valor agregado se cobra nada más en precio, ¿no? O sea, el valor agregado va a ser el reflejo de que yo estoy convenciendo de que mi imagen, de que mi producto, de que mi trabajo, de que mi propia operación no está contradiciendo lo que digo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahorita en este regreso a la nueva normalidad, se ven contradicciones tremendas, ¿no? O sea, estás protegiendo con una máscara, después de que nos han dado sesiones de práctica de enseñanza médica de protección, y proteges con máscaras que no sirven,
o permites cercanías que no son correctas. Y bueno, si bien es cierto, sabemos que no sabemos más bien cuándo va a terminar esto, pero bueno, hay medidas de seguridad que debes de que realmente atender y que son parte de tu valor agregado, o sea, de aceptarlo en tu nueva realidad, de aceptarlo en tu nueva adaptación y de ir volviendo a hacer tu perfil. O sea, necesitas revisarte, necesitas autorrevisarte y tener muy claro, tu efecto financiero va a ser fuerte, por supuesto, ¿verdad? ¿En dónde lo vas a ver? En tu flujo de efectivo de inmediato, en el costo de tus inventarios, en el valor actual de tus deudas. O sea, tu flujo de efectivo va a ser fuerte. Entonces, tienes que estar preparado para ir con tu propio valor, ir recuperando imagen, ir recuperando camino, e ir caminando a la par con la sustentabilidad. Muchas gracias. No, gracias a ti, María Eugenia. Finalmente, en un par de minutos máximo cada uno, ¿qué quisieran, qué reflexión final podrían hacer de este tema de cómo otorgar valor agregado y sustentabilidad? ¿Qué relación hay entre sustentabilidad y responsabilidad social? ¿Qué elementos pueden otorgarse a la sociedad para que éste esté más satisfecha por el valor agregado que le dieron, pero además que se reconoce que hubo sustentabilidad y cómo una empresa realmente puede crear conciencia de responsabilidad social? Cualquiera de estos elementos, ¿quién de ustedes quisiera iniciar? Así lo dejo al uso. Adelante, Octavio. Sí, las empresas sin duda tienen que tener el pulso de lo que se requiere en el entorno, no tanto con el cliente, al margen de que tenga que haber esa comunicación, esa retroalimentación. Lo decía bien la doctora de la Rosa, la misma cadena de valor en sus actividades primarias refiere mucho el feedback y eso es muy importante, pero también podemos generar un feedback natural, tanto del lado de la proveeduría como del lado de los clientes, de tal manera que podamos hacer un excelente diagnóstico del entorno, y para eso hay un montón de herramientas, diversidad de herramientas nos ayudan mucho a hacer diagnóstico, a hacer análisis. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la teoría del Kaizen, o por el fundamento que tiene, que son cambios, realmente la producción que nos hizo en el MIT sobre mejora continua, que no está mal, pero el fondo es cambio espiritual y nada que ver con religión, solamente con palpar el pulso del entorno. Entonces, aprovechar todas las dimensiones, incluso algunos nos hemos atrevido a generar dimensiones nuevas dentro de esta herramienta, con el propósito de analizar a todos los niveles las causas por las cuales algo no está funcionando correctamente. Y eso lo podemos vincular a la perfección con la sustentabilidad, y de ahí que se derive la parte sostenible, porque sí, efectivamente, todo lo que se genere debe de ser con efectos que impacten, sí, en lo social, sí, en lo del medio ambiente, pero ninguna empresa es hermana de la caridad, así que pensaríamos en ganar un pesito, ¿verdad? Es todo. Francisco, ¿cuál es tu opinión? O alguna de las preguntas que aventé al aire, ¿cuál quisieras comentar? Sí, muchas gracias, doctor. Creo que es importante, voy a retomar muchos de los comentarios vertidos hasta el momento. El Estado, ante el contexto económico actual, ha venido desempeñando un papel importante a través de sus dos únicas herramientas, política fiscal y política monetaria. Nuestro país se caracteriza por tener una gran cantidad de MIPYMES. Entonces, las MIPYMES tienen que generar estrategias y cambiar su forma de gestión empresarial. Sin embargo, no son los únicos agentes en el sistema. Está el sector educativo. El sector educativo, en conjunción con el Estado, apoyando al sector empresarial, teniendo presente a la sociedad y al medio ambiente, deben de abonar, deben de contribuir a una estrategia de largo plazo. Esto que menciono es la quinta hélice. Bajo esa tesitura y teniendo siempre presente el valor agregado, siempre teniendo presente la responsabilidad social y siempre teniendo presente la sustentabilidad, los agentes deben de interactuar y el papel preponderante
en la asesoría, la formación, la capacitación, el enseñar nuevas técnicas, el desarrollar ciencia y tecnología, corresponde a la universidad. La universidad tiene un papel primordial en la estrategia de desarrollo sustentable del país y, por lo tanto, un papel primordial para incidir en una transformación de gestión empresarial que se oriente hacia la sociedad de manera responsable y al cuidado del medio ambiente. Entonces, a mí me gustaría, para concordar con toda mi participación, en la integración de esas 5 hélices en estrategias de desarrollo nacional, sectorial y a nivel empresarial. Es cuanto, doctor. Muy amable. Gracias, Francisco. Maru, ¿alguna opinión final? Y rápida, considerando el tiempo. Bueno, sí hay diferencias entre responsabilidad social y sustentabilidad. La responsabilidad social, de alguna manera, considera dentro de sus principios atender al medio ambiente, pero se amplía un poco más, detalla más la relación entre su pueblo personal y los competidores, etcétera, etcétera, y habla de situaciones civiles como son discriminación, como son igualdad de género, etcétera, ¿no? Así, entonces sí hay algunas diferencias. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde las instituciones? Bueno, ayudar a hacer una evaluación de riesgos, entrar, apoyar a las empresas a aplicar su compliance, a revisar su riesgo operacional y de alguna manera ayudar a aterrizar un plan de acción para poder entender el criterio de responsabilidad social, el criterio de sustentabilidad y abonar a lo que es nuestra propia comunidad. O sea, es hacer ganar, ganar, ¿no? Entonces sí sería como un cierre general de que no es lo mismo, o sea, el de responsabilidad social se ha detallado como principios específicos y también se ha malinterpretado y se ha vuelto como un compromiso de empresa socialmente responsable cuando fue una declaración no comprobada. Entonces hay situaciones divergentes, ¿no? Entonces es seguir caminando y en la medida en que nos sea posible como institución, como universidad, asesorar y apoyar en el análisis de riesgo, en el establecimiento de programas de gestión, en el seguimiento de los mismos, en los efectos contables, etcétera, etcétera. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues yo quiero agradecer primero a ustedes esta diversidad de opiniones y riqueza de opiniones, porque tuvimos dentro de los 4 doctores que nos acompañaron como panelistas, pues gente del área de contabilidad, gente del área del management, ingeniero, economistas, o sea, la gran diversidad que nos permitió este panel emitir opiniones respecto a cómo otorgar valor agregado, a cómo generar sustentabilidad y cómo generar los retos y cómo entrar las instituciones educativas dentro de estos procesos que al fin de cuentas van a ser nuevos retos a los cuales vamos a tener que abocarnos toda la sociedad mexicana y las instituciones de educación superior con mayor razón. Agradezco a todo el público que estuvo atento a este panel, esperando que cualquier duda, cualquier comentario que tuviesen respecto al mismo, nos lo hagan llegar con la finalidad de tener retroalimentación y los panelistas estarán en la mejor de las disposiciones para tener esa comunicación. La información la pueden enviar al correo jsanchez@cusea.udg.mx. Repito, jsanchez@cusea.udg.mx, y yo a su vez las dudas que haya a cada uno de nuestros panelistas se los haría llegar personalmente para que estuvieran en comunicación con ustedes. De nuevo, muy amables todos y agradezco la atención tenida. Muchas gracias.